La prevención del ictus y de la embolia sistémica es uno de los pilares en el enfoque de las guías vigentes de práctica clínica para el tratamiento de la fibrilación auricular. En el momento actual, la evidencia del beneficio del tratamiento anticoagulante aplica a lo que conocemos como fibrilación auricular clínica. Sin embargo, la proliferación de sistemas de monitorización del ritmo no solo implantables, como marcapasos o desfibriladores, sino también portátiles, como los relojes inteligentes, dibuja una realidad cada vez más frecuente, la fibrilación auricular subclínica. ¿En qué consiste esta entidad? ¿El beneficio de la anticoagulación es el mismo que en la considerada como clínica? ¿Cómo deben manejarse los episodios de frecuencia auricular rápida? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando un nuevo episodio Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Ancho Gonzaga en la realización y modera el programa de hoy Olga Durán, cardióloga electrofisióloga en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina y en la Unidad Integral de Cardiología. Hola Olga. Hola Gemma, hola a todos. Olga, hoy hablamos de anticoagulación y de un nuevo tipo de arritmia, la fibrilación auricular subclínica. Así es, Gemma. Hemos invitado a 3 cardiólogos expertos en electrofisiología y también en cardiología clínica e insuficiencia cardíaca para discutir un dilema que se plantea cada vez con mayor frecuencia y es el de qué hacer desde el punto de vista terapéutico. ¿Anticoagulamos o no anticoagulamos a los pacientes que se presentan con estos episodios de frecuencia auricular rápida, compatibles con fibrilación auricular en un dispositivo implantado, lo que conocemos como ARES, o que aportan registros compatibles con esta arritmia en, por ejemplo, un smartwatch? Esa es la cuestión. Para responder esta y otras preguntas al respecto, vamos a saludar a los invitados que hoy nos acompañan. Contamos con Marifé Arcocha Torres, del Hospital Universitario Basurto de Bilbao. Hola. Con Antonio García Quintana, del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. Hola. Y con Joaquín Osca Asensi, del Hospital Universitario de la Fe de Valencia. Hola a todos y todas. Las últimas guías europeas de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular que se han publicado recientemente mantienen las definiciones básicas y muy clásicas. Por un lado, la FA clínica, la que se ha documentado en un electrocardiograma, sea o no sea sintomática, y en contraposición, la subclínica, pues son esos episodios que detecta el dispositivo implantable, por ejemplo, un marcapasos o un desfibrilador, y que son esos episodios de frecuencia auricular alta. Normalmente hablamos por encima de 170 latidos por minuto y que duran más de 5 minutos, o también en dispositivos portátiles, y en cualquier caso se requiere de que un profesional lo confirme y que por definición se asume que son asintomáticos. Entonces, para empezar un poco la discusión, me gustaría preguntaros si vosotros pensáis que sigue teniendo valor a día de hoy esa distinción entre FA clínica y FA subclínica, ¿no? Y si que haya o no la documentación electrocardiográfica y que haya o no síntomas, esto tiene que estar necesariamente relacionado o no. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Bueno, comienzo yo mismo, si me permitís. A ver, en primer lugar, solo quisiera hacer una introducción. Esto es una realidad que nos ocupa en el día a día de forma frecuente. Cada semana tenemos que tomar decisiones al respecto. Solo por poner una pincelada, en nuestro hospital, en el Hospital La Fe, el equipo de enfermería de la unidad de técnicas en el año 2022 recorrió la experiencia con todos los marcapasos implantados ese año. Pues de en torno a 200 pacientes, una vez excluido aquellos que ya tenían diagnosticado fibrilación auricular, de los 160 restantes, pues prácticamente un tercio de los pacientes desarrollaron ARES en el primer año de seguimiento. Es decir, es una realidad que nos ocupa nuestro día a día y la que nos hace tomar decisiones acerca de si anticoagulamos o no a este paciente. Dicho eso, yo creo que sí que es pertinente el seguir distinguiendo entre fibrilación auricular clínica y fibrilación auricular subclínica, como así lo hacen las guías, desde un punto de vista fundamental.
el riesgo de ictus que tienen cada una de estas dos entidades es completamente diferente, muy superior en el caso de la fibrilación auricular clínica y muy inferior en el caso de la fibrilación auricular subclínica, y esto pues entraña consecuencias desde el punto de vista terapéutico fundamentalmente. Bueno, es que quizás lo que es muy confuso es el término subclínico-clínico. Realmente, como ha dicho Joaquín, la gran diferencia entre las dos entidades es la duración de los episodios. ¿Por qué? Porque la población portadora de un dispositivo electrónico implantable es una población única en la que podemos detectar la fibrilación auricular desde su inicio, desde unos pocos latidos. La fibrilación auricular que detectamos por el electro de superficie es una detección oportunista que necesita una cierta cantidad de fibrilación auricular para ser detectada. Probablemente por eso la diferencia en el riesgo de ictus entre una y otra, pero yo creo que la clasificación debería ir más en torno a la carga, a la duración, que tampoco sabemos hoy por hoy cómo definirlo, que a llamarle clínica o subclínica, porque los síntomas no tienen importancia. Y aparte no tendría por qué estar relacionado, ¿no?, que sea una detección de un dispositivo con que el paciente lo sienta o no lo sienta, ¿no?, realmente. Entonces la siguiente pregunta va en línea con lo que ha comentado Marifé justamente ahora. En estas guías además llama la atención que el concepto de la carga de FA, que como dices, pues efectivamente tiene muchísima relevancia, o incluso la miocardiopatía atrial, pues pierden relevancia posiblemente porque no están como muy bien definidas. Y me gustaría preguntaros precisamente eso, ¿no? Si vosotros creéis que habría que intentar buscar como unas definiciones más como específicas o individualizadas de la fibrilación auricular, basándose en estos conceptos más que en los que hemos comentado previamente, ¿no? ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, yo creo que volviendo un poco a lo que comentabas, cuando se habla de clínica, subclínica, yo no creo que sea algo que tenga que ver con los síntomas. Creo que aquí los síntomas están completamente aparte. Es decir, la detectada por dispositivos, exclusivamente, sin que haya una manifestación electrocardiográfica de fibrilación auricular. Dicho eso, estoy completamente de acuerdo de tú. Parece que necesitamos una determinada, llamémosle carga, una suficiente cantidad de fibrilación auricular para que el paciente se le detecte de una forma convencional, pero no solo para que se le detecte, sino para que tenga un riesgo elevado de sufrir un ictus. Sabemos poco, de hecho las guías no han aportado absolutamente nada de luz al respecto. Sí que las guías americanas sí que resaltaban la importancia que podrían tener aspectos como carga rítmica, incluso como la miopatía auricular a la hora de indicar o de valorar o de incluir dentro de la ecuación estos aspectos a la hora de tomar una decisión acerca del tratamiento anticoagulante, pero las guías europeas pues pasan un poco por encima, cuando tenemos muchos datos que relacionan carga rítmica con eventos cardiovasculares, carga rítmica con riesgo de ictus. Es decir, es algo que debemos necesariamente que incorporar dentro de nuestra valoración del paciente. El problema es que no sabemos cómo hacerlo o qué magnitud se le debe exigir para establecer una serie de indicaciones. Bueno, yo creo que lo que nos ha perjudicado mucho, y sobre todo estas guías, ha sido la expectativa. Estar esperando 2 estudios randomizados durante 8 años, el Artesia y el NOA, para que al final sus resultados hayan sido, entre comillas, un poco decepcionantes, yo creo que es lo que ha hecho que en las guías americanas del 2023 por lo menos se hablaba de duración, con todas las limitaciones que tiene el episodio más largo de un ARE, porque también hay que tener en cuenta la carga diaria, etcétera, etcétera, pero por lo menos se hacía una clasificación sobre duración y chat-bus para decidir sobre anticoagulación oral. En estas guías últimas europeas del 2024 no hay ninguna referencia, es todo muy vago sobre qué hacer con un ARE, ¿no? Valorar riesgo embólico y también riesgo hemorrágico, cuando esas mismas guías dicen que la FA clínica, como dice, llamada clínica, como dice Chimo, sí que hay que descartar el riesgo hemorrágico en la toma de las decisiones. Yo creo que hay que diferenciar claramente entre clínica y subclínica, porque tienen, si hablamos en términos de seguros, tienen una siniestrabilidad diferente, ¿no? Obviamente el riesgo de la subclínica es mucho más bajo. De hecho, ya sabemos que la FA paroxística tiene menos riesgo que la FA permanente o que la FA persistente. Y luego la carga que se demuestra en estos estudios, tanto en la Artesia como en el NOA, estamos hablando de 1,5 horas y de 2,8 horas de carga. O sea, son episodios realmente cortos de duración, con lo cual la siniestrabilidad es baja. Llama la atención, porque cuando tú determinas la siniestrabilidad global o el riesgo de una persona, tienes elementos moduladores, ¿no? Lo vemos en el riesgo cardiovascular, por ejemplo, que el chat-bus, siendo
de media bastante alto en estos estudios que comentaba, el riesgo de ictus sea también bajo, ¿no? Lo que está claro es que no existe una carga mínima de FA que pueda determinar una intervención terapéutica eficaz de momento en la FA subclínica. Sí, por un lado no sabemos definir bien la carga requerida, ¿no? Y por otra parte, también diagnosticar la miocardiopatía atrial, tampoco tenemos muy claro cómo se define esa entidad y el sustrato de la arritmia, cómo puede afectar a la necesidad de anticoagulación o no. Yo creo que eso todavía estamos un poco lejos de llegar a términos más específicos. Y aparte de los ARES, me gustaría hablar también de si os parece que efectivamente también es un problema cada vez más habitual en las consultas que venga un paciente con un dispositivo de cualquier tipo, yo que sé, un reloj inteligente, cualquier individuo de la población general que tiene acceso a este tipo de dispositivos. ¿Vosotros creéis que esto es cada vez un problema más habitual en las consultas? Que venga un paciente con sus registros a ver qué tiene ahí y a ver qué nos parece. Sí, es mucho más frecuente, y de hecho yo incluso a veces los prescribo, ¿eh? Yo prescribo a veces el Cardia. De hecho, nosotros tenemos en el hospital a pacientes a los que le damos, por ejemplo, el Cardia, y tenemos una recepción automatizada de los eventos en la consulta de arritmias, ¿no? Entonces, realmente no solo en el uso habitual, sino que desde el punto de vista clínico los estamos usando. Es muy importante también diferenciar lo que son estos dispositivos para la detección de arritmia, lo que es la fotopletismografía, que es muy frecuente en pulseras deportivas, en relojes, que lo que están detectando es el pulso mediante fotopletismografía, a aquellos dispositivos en los que tú puedes hacer un trazo electrocardiográfico de una derivación en el que puedes ver el electrocardiograma en sí, puedes corroborar de una forma más fehaciente si ese paciente tiene una fibrilación auricular. Mucho más fiable que otras muchas alertas con las que vienen muchos pacientes, porque el reloj le ha puesto una frecuencia muy alta, etcétera, de los que es muy difícil saber si eso es fibrilación auricular o no. Es muy importante diferenciar estas dos tecnologías y luego la eficiencia a la hora del uso de estas tecnologías. En el estudio de Apple que se hizo con la Universidad de Stanford, o el estudio de Cardia, es mucho más eficiente en pacientes de mayor edad, o sea, porque es más frecuente la fibrilación auricular y la detección de estos eventos. En personas jóvenes, obviamente, la eficiencia de estas tecnologías para eso es mucho más baja, ¿no? ¿Y os parece que esto deberíamos verlo como un problema, como se dice, o como una oportunidad, ¿no? ¿Esto es un dilema o realmente es que estamos llegando a la enfermedad mucho antes? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo como una oportunidad y como un beneficio. Yo he anticoagulado pacientes con trazados de electrocardiograma de Apple Watch con fibrilación auricular que se los han diagnosticado pues, casualmente. Es decir, también son episodios mucho más prolongados que los que estábamos comentando, eso sí, pacientes que continuaban incluso en FA y la habían detectado, pero sí que para la detección precoz y poder tratamiento, a mí me parece una oportunidad y no creo que es un problema. Sí que tendremos que aprender a gestionarlo y a diferenciar lo que estaba comentando antes de los diferentes tipos de dispositivos y los diferentes cuando hay que estar en alerta, ¿no? Bueno, y no solamente es interesante para el diagnóstico, que lo es totalmente, sino también para el seguimiento del tratamiento del control del ritmo, claro. Porque ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que era cada vez, hablando otra vez de la carga, cada vez se piensa más que la curación del control del ritmo no es la desaparición total de la fibrilación auricular, sino bajar la carga a unos niveles realmente que tampoco sabemos cuáles son, los suficientemente bajos como para que el paciente no esté en riesgo, pero como para control de los pacientes sometidos a una ablación, por ejemplo, yo creo que tiene muchas utilidades. Sí, claro, si te viene un paciente y te dice es que tiene una recurrencia de 30 segundos, dices, bueno, pues está muy bien, ¿no? Podemos pensar que ha sido un procedimiento eficaz. Efectivamente. Incluso yo lo he usado para el Peel in the Pocket asistido por el device, ¿no? Si el dispositivo le confirma a usted que está en fibrilación auricular, entonces se debe tomar la flecainida. Es que muy probablemente este tipo de registros, cuando es un registro electrocardiográfico, esté más probablemente dentro del ámbito de la fibrilación auricular, digamos, convencional, clínica. Es decir, y esto pues nos permite hacer un manejo más individualizado y mucho más certero, más cercano al paciente, en este caso con un problema como es la fibrilación auricular. Estás escuchando Cardio Podcast.
Continuamos resolviendo dudas sobre anticoagulación en fibrilación auricular subclínica con Marifé Arcocha, Antonio García Quintana y Joaquín Osca. Y volvemos sobre el tema de que la anticoagulación efectivamente es fundamental para abordar la prevención del ictus y de la embolia sistémica. Y esto es uno de los pilares del manejo del paciente, pues junto con el manejo de la comorbilidad y el alivio de los síntomas, utilizando estrategias de control de frecuencia o de ritmo. Entonces, aunque es verdad que la distinción entre clínica y subclínica, tal y como aparece en las guías referidas a síntomas, no parece ya tan útil, sigue siendo fundamental porque además la evidencia del beneficio del tratamiento anticoagulante realmente aplica a la fibrilación auricular clínica. Y como comentaba la doctora Marifé Arcocha, ha habido 2 estudios recientemente, la Artesia y el NOA, que han evaluado el uso de 2 anticoagulantes orales de acción directa distintos, Apixaban y Edoxaban, frente a placebo respectivamente, en el contexto de esta entidad. Y me gustaría comentar con vosotros los resultados de estos estudios. ¿Qué os parece? Bueno, pues un poco por comenzar, yo creo que la principal sorpresa de estos estudios ha sido el observar una tasa de ictus realmente baja, muy inferior a la que se podría haber esperado en pacientes con fibrilación auricular, al fin y al cabo, confirmada en todos ellos, desde luego de duración muy breve, de media en torno a las 3 horas en ambos estudios, tenían duraciones similares, pero claro, en ambos casos se han encontrado una incidencia de ictus anual pues alrededor del 1%. Eran pacientes que de media tenían un CHAS-VAS de 4 y donde uno podría presuponer, de acuerdo con estudios clásicos, que el riesgo de ictus podía estar cercano al 4%. En el estudio, en el diseño del estudio, los autores estimaron una incidencia anual de ictus del 2%. Pues bien, el resultado final es que la tasa real de ictus estuvo muy por debajo de estos valores estimados. Y además es que la tasa de eventos hemorrágicos también es alta. Yo creo que eso también es lo que ha penalizado bastante a estos 2 estudios, ¿no? Porque claro, son pacientes muy ancianos con riesgos hemorrágicos altos, aunque es verdad que en el metaanálisis de los 2 estudios se habla de que los ictus que se evitan son realmente invalidantes y las hemorragias que se producen, pues casi ninguna es una hemorragia grave y casi todas pueden ser tratadas con tratamiento conservador. Sí, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, el estudio ACERT, que se hizo en el 2012, hace ya 12 años, la tasa de ictus en NFA subclínica era del 1,7% aproximadamente, 1,69%, y en estos, como has comentado, es muy inferior al 1%. Yo creo que también ahí tiene que ver un aspecto muy importante, que es el tratamiento, el cambio que ha habido en la terapéutica cardiovascular en estos 12 años, y que eso puede haber tenido un efecto en que la FA subclínica ahora tenga menos riesgo que hace 12 años. Quiero decir que los tratamientos para la diabetes, para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pueden haber tenido un efecto en que esta cohorte, que es más contemporánea de la Artesia y del NOA, sea la incidencia de ictus sea mucho más baja que la que teníamos, por ejemplo, en el ACER, ¿no? Sí, yo creo que también lo que es muy significativo, que ya lo ha dicho Joaquín, es que la duración media de los ARES es muy bajita. De hecho, el único que demostró una protección frente al ictus de los anticoagulantes del ASER fue su subestudio sobre los ARES de duración más de 24 horas, ¿no? Entonces yo creo, me repito, lo siento, pero es que yo creo que la determinación de la carga es fundamental en la toma de la decisión de iniciar un tratamiento anticoagulante. De hecho, volviendo un poco a estos 2 estudios, pues en general, pues bueno, los resultados no fueron los esperados, no fueron buenos, y el NOA de hecho hubo que detenerlo de forma prematura, ¿no? Por un mayor riesgo de muerte o de sangrado respecto de placebo. Entonces, volviendo un poco sobre el tema, supongo que pensáis que efectivamente el problema es una cuestión de carga, ¿no? Que realmente los pacientes tienen una carga de fibrilación auricular más baja que la que cabría esperar en un paciente con un CHAS-VAS similar y una fibrilación auricular clínica. ¿Podría ser esa la causa de esos malos resultados? Yo creo que es difícil responder a esto. Nosotros pensamos que sí, o tenemos la idea, o puedes presuponer que la carga rítmica sea el hecho diferencial que permita pues definir qué paciente realmente es el que se va a beneficiar de anticoagulación. Sin embargo, es cierto que el NOA se tuvo que interrumpir precozmente, pero el NOA tiene un subestudio, un subanálisis que específicamente se centra en los pacientes con episodios de más de 24 horas de duración, y en ese subanálisis la incidencia de ictus fue prácticamente idéntica a la incidencia de ictus de aquellos pacientes con menos de 24 horas. Por otro lado, la Artesia excluye por diseño del estudio a aquellos pacientes con más de 24 horas de fibrilación auricular, porque presuponía que ya se podría
diagnosticarles como de fibrilación auricular clínica y por tanto tener un diagnóstico de fibrilación auricular. Es decir, es complicado definir esto. Probablemente la carga rítmica tenga un papel crítico a la hora de indicar un tratamiento o de valorar o de definir un riesgo de ictus, pero no solo la carga rítmica, y probablemente haya que englobarlo con otros factores. La presencia o no de enfermedad cardiovascular probablemente pueda tener un papel destacado, como así sugiere algún subanálisis publicado. Otros aspectos como el CHA2-VAS, que la Artesia tiene un subanálisis donde claramente identifica el subgrupo de pacientes con un CHA2-VAS por encima de 4 como aquellos con un mayor riesgo de ictus por encima del 2% y que por lo tanto se beneficiarían claramente de tratamiento anticoagulante. Es decir, probablemente la respuesta no sea una respuesta global para todos los pacientes y tengamos que volver a la individualización de cada paciente, pero es que esto es una realidad. Y luego solamente quisiera señalar otro aspecto. Tenemos en nuestras manos una herramienta clave para el manejo de estos pacientes, portadores de dispositivos cardíacos, como es la monitorización remota. Nosotros en tiempo prácticamente real podemos saber si un paciente tiene nuevos episodios, cuántos de estos episodios, y la decisión podemos tomarla siguiendo un seguimiento o siguiendo al paciente de una forma progresiva. Es decir, la decisión no tiene que ser inmediata ante el primer episodio, pero sí podemos realizar un seguimiento perfecto, óptimo del paciente a través de esta monitorización y tomar decisiones, digamos, con un poco más de fundamento. A mí lo que me llama la atención del estudio Artesia, por ejemplo, porque es exactamente igual si os fijáis al estudio Averroes, ¿vale? El estudio de Averroes es apixaban versus aspirina en FA clínica, mientras que Artesia es subclínica. Y sin embargo, fijaos, la incidencia de ictus embolia sistémica en el Averroes fue 1.6 y en el Artesia 0.78, o sea, la mitad. Y la incidencia de ictus con aspirina en el Averroes fue 3.7 y en el Artesia 1.24, es decir, 3 veces más en la FA clínica cuando estaban tratados con aspirina. Es decir, da la impresión de que son pacientes muy diferentes, ¿no? Por eso hablamos de que categorizar estos tipos de FA como diferentes es pertinente, a lo mejor no el nombre, y el riesgo del CHA2-VAS pues es 4, como comentabas en la Artesia, y 3,2 en el Averroes, y a pesar de eso tenían el doble de eventos, ¿no? Y pasando a las guías de práctica clínica que ya habéis comentado efectivamente, pero bueno, por preguntaros si creéis, aunque creo que vais a decir que no, si nos ayudan a decidirnos o no, que si tenemos algunas directrices medianamente claras para qué hacer en el día a día o realmente no han aportado prácticamente nada. Pues bueno, es que las guías clínicas, claro, tienen su graduación de recomendaciones que van desde la evidencia hasta la eminencia. Entonces yo lo que estoy es completamente de acuerdo con Joaquín, es que la monitorización remota de nuestras unidades, que además lo llevan magníficamente las enfermeras y que concienzudamente revisan todos los ARES, porque los ARES hay que revisarlos, hay mucha taquicardia auricular, mucho falso positivo, pues eso es lo que nos va a permitir, lo que dice Joaquín, seguir a un paciente, ver y esperar. Igual inicialmente no tenemos que anticoagularle, hacer un cuadro de cuál es su CHA2-VAS, cuál es su riesgo, CHA2-VAS que cambia, claro, con el tiempo también, ¿no? Y ver cuándo es el momento en el que realmente hay que iniciar la anticoagulación oral. Pero las guías clínicas, yo creo que las últimas por lo menos, no creo que nos ayuden mucho en la toma de decisiones concretas en cada paciente. ¿Qué te parece, Antonio? De la guía, bueno, ya, comentando de pasillo en el Congreso Europeo, donde se presentó la última guía, estábamos hablando de que parece que todo el mundo cuando hace una guía intenta dejar como su sello, el ABC, el CARE, ¿no? No me parece mal lo del CARE, porque es lo que comentaba antes, yo creo que el manejo de las comorbilidades en este tipo de pacientes es muy importante. Y no debemos de olvidar una cosa, que es que los pacientes que tienen FA subclínica tienen más riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Por tanto, son pacientes en los que tenemos que tener un especial seguimiento y en el que probablemente el abordaje de las comorbilidades, que en eso estoy de acuerdo en las últimas guías, a pesar de pueda ser algo marketingiano, sí que es muy importante las comorbilidades, ¿no? Y eso yo creo que en eso estoy de acuerdo con las últimas guías. Sí, pero bueno,
concreto en relación con el manejo de cuál debe ser el manejo del paciente en el cual se detectan esos episodios breves de fibrilación auricular a través de los dispositivos, prácticamente no aporta nada, o más bien casi desaconsejan la anticoagulación en estos pacientes, es decir, han reducido 2B. el nivel de evidencia a una recomendación de tipo 2B, es decir, pues bueno, no sé, creo que realmente se han quedado a mitad de camino, no han aportado absolutamente nada, o quizá hayan favorecido la confusión acerca de cuál debe ser el manejo de estos pacientes. Bueno, yo creo que lo comentabas antes, el seguimiento con todas estas tecnologías de telemonitorización y demás más estrecho de estos pacientes, ¿no? Porque al final sabemos que van a hacer fibrilación auricular y que en ese momento sí se van a beneficiar de la anticoagulación definitiva, ¿no? Yo he oído hablar de alguna gente incluso de la anticoagulación pill in the pocket, ¿no? En algunos momentos cuando el paciente tiene más carga de FA o menos carga de FA, realmente es una cosa wishful thinking, ¿no? Una cosa, pensamiento luminoso, pero yo creo que lo que sabemos, lo que tenemos que hacer es estar encima de esos pacientes con los sistemas actuales, con las nuevas tecnologías, y en cuanto a una FA, anticoagularlo, ¿no? Una FA clínica. Así que con lo que ahora sabemos, pues parece que efectivamente no podemos dar una respuesta taxativa a lo de en qué quedamos, anticoagulamos o no anticoagulamos. Entonces yo os pregunto, cuestiones que recomendaríais vosotros que hay que tener en cuenta en general. Pues ChatBask, tiempo, no sé, decidme las cuestiones que os parezca a vosotros que todos tenemos que tener en cuenta. ¿Qué puntos concretos? Yo creo que la detección de estos episodios debe ser una llamada de atención. Nos debe obligar a realizar un seguimiento mucho más estricto de estos pacientes. Solo un detalle, los pacientes en los que se detecta estos episodios breves, en torno al 8 o 9%, 8,9% por ejemplo en el NOA, van a acabar teniendo fibrilación auricular clínica un año. Si el episodio es de más de 24 horas, prácticamente el 20% van a acabar teniendo fibrilación clínica al cabo del año. Por lo tanto, esto nos obliga a seguir especialmente a estos pacientes. La monitorización remota es una herramienta magnífica para poder realizarlo y en caso de que no se disponga de ella, pues bueno, pues aumentando la frecuencia de las visitas. 2. No olvidar que hay factores que nos pueden ayudar a anticoagular, como un mayor ChatBask, como la presencia de ciertas comorbilidades. Es decir, no creo que sea lo más adecuado decir no se ve anticoagular de forma generalizada, como tampoco creo que debamos decir hay que anticoagular a todo paciente con la detección de ARES. Suscribo todo lo que Totalmente. has dicho. Al final hay que individualizar a cada paciente, ¿no? Pero es verdad que hay cosas muy sorprendentes sobre la fibrilación auricular subclínica, como la falta de relación temporal entre el ictus y la detección de los eventos, ¿no? Que te da mucho que pensar, pero lo que dice Joaquín es bien cierto. Hay pacientes que evolucionan rápidamente hacia formas más largas y ya al final fibrilación auricular clínica y ya permanente que otros. También es verdad, como ha dicho Antonio, que porque son mayores a veces estos pacientes no hacemos mucho caso igual a las comorbilidades o incluso la indicación de ablación, que hay un estudio por ahí que con la ablación de los pacientes con fibrilación auricular subclínica de cierto porte mejora su pronóstico y su evolución, ¿no? Entonces igual habría que tratarlo, todas las letras que cada vez salen nuevas, ¿no? En cada guía alrededor, como se debe. Bueno, aunque esta cuestión parece que está superada, yo creo que no. Así que me gustaría preguntaros si os parece que existen todavía diferencias interterritoriales en cuanto a la posibilidad que tenemos, según el área en la que trabajemos, de prescribir unos anticoagulantes u otros. Y también si os parece que la cenocumarol, o sea, el Sintrón o la warfarina, en el caso que se pueda utilizar o que se deba, en el contexto de FA subclínica, ¿tiene algún sentido o en este caso no? Yo creo que el Sintrón obviamente no, porque el riesgo de sangrado que tienen los antivitamina K con respecto a los anticoagulantes directos es claramente, y eso es constatado con todos y cada uno de ellos, es mayor. Y si hubiera que anticoagular una FA subclínica, habría que hacerlo con un anticoagulante directo. Eso lo tengo clarísimo y tenemos un par de estudios que hemos nombrado que hay evidencia respecto de ello. Con respecto al uso, pues yo creo que todavía dista mucho de alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma todavía atención primaria no puede prescribir un anticoagulante directo. Eso me parece lamentable, porque yo creo que lo que son los médicos que están al lado del paciente, y yo siempre les digo FA diagnosticada, FA anticoagulada, ¿no? FA clínica. Por tanto, yo creo que todavía distamos mucho de alcanzar un objetivo adecuado con la anticoagulación en nuestros pacientes. No sé, en otros sitios. En Valencia ocurre algo parecido, es decir,
no solo puede existir diferencias, es que dependiendo de la comarca o del área sanitaria de la Comunidad Valenciana, la facilidad para prescribir uno de estos fármacos es diferente. Y esto pues inevitablemente habla de inequidad en la atención sanitaria, en la medida que estos fármacos han demostrado pues en cierta forma una superioridad sobre el acenocumarol o los antivitamina K, que desde luego jamás yo lo plantearía cuando uno está valorando el riesgo de ictus en un paciente con una fibrilación auricular subclínica. Bueno, nosotros desgraciadamente en la comunidad autónoma vasca no podemos prescribir directamente los anticoagulantes de acción directa, ninguna especialidad, incluida la cardiología. Solamente se pueden prescribir con 4 supuestos muy imposibles de cumplir, como haber tenido una hemorragia cerebral, no tener un tiempo en rango terapéutico durante 6 meses seguidos ininterrumpido, y la verdad es que es terrible que esto sea así, y es imposible convencer a la administración de lo contrario, con lo cual desgraciadamente pues en los portadores de marcapasos tenemos muchos pacientes que ya tenían fibrilación auricular previamente diagnosticada, que no hemos hablado, pero en muchos estudios se incluían pacientes de este tipo que están tomando antivitamina K. Y desgraciadamente las últimas guías dicen que el cambio de antivitamina K a los nuevos anticoagulantes de acción directa en algunos ancianos aumenta el riesgo hemorrágico, con lo cual es terrible esta situación. Claro, entonces anticoagular ahí en FA subclínica ni hablamos, claro, si solo se puede utilizar antivitamina K, imposible. Mucho más complejo. Muy bien, pues me gustaría daros las gracias a todos. Muchísimas gracias por haber participado hoy de esta charla tan interesante. Olga, de todos los temas que habéis tratado en el episodio de hoy, ¿qué destacarías? Pues a mí me gustaría quedarme con la idea de que la detección de fibrilación auricular subclínica es una situación cada vez más frecuente que nos enfrenta al dilema de si iniciamos o no iniciamos tratamiento anticoagulante, y que hasta la fecha los estudios con distintos fármacos, aportan resultados ligeramente discordantes. La cuestión es que por el momento la duración, la carga de fibrilación auricular subclínica, que podría indicar un beneficio potencial de la anticoagulación, siguen siendo inciertas, por lo que carecemos de unas directrices concretas al respecto, y tenemos que recomendar, como tantas otras veces, individualizar el tratamiento en cada caso concreto. Dar las gracias de nuevo y, por supuesto, a todos nuestros expertos que nos han ayudado a ahondar en el manejo anticoagulante de esta entidad. Pues muchas gracias también a ti, Olga, por moderar este episodio, y con ese mensaje terminamos. Gracias, como siempre, a quienes nos escucháis en nuestra playlist en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Os dejamos también la bibliografía recomendada en la web secardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.